Y muchas otras ciudades, en otros muchos países donde los venezolanos participaron en esta consulta popular realizada el día de ayer. Esto es algo que hoy destaca la prensa internacional. Y de esto quiero conversar con nuestro próximo invitado, Carlos Sánchez Berzaín. Él es máster en Ciencias Políticas, Sociología, director del Instituto Interamericano para la Democracia. Señor Sánchez Berzaín, muy buena tarde. Gracias por estar en NTN 24. Buenas tardes, Idania. Un saludo a usted y a su importante audiencia. Un gusto tenerle. Carlos, ¿cuál es el análisis posterior a esta participación masiva? Porque hace unos minutos nos estaban pasando el dato del 100% de los votos escrutados y ya nos están dando 7.676.894. Es decir, es una participación absolutamente importante si tomamos en cuenta que se tuvieron solo 15 días para prepararlo, que no contó con el apoyo del organismo electoral, que lo hizo la sociedad civil, que al final es la que conforma los partidos políticos, sin dinero, sino con colaboración. ¿Qué hay? ¿Qué queda después de esta consulta realizada el día de ayer? Bueno, la señal es muy clara. Este es el triunfo del pueblo venezolano, que da una señal muy precisa en reclamo de su libertad y en reclamo de la democracia en Venezuela. Es la derrota definitiva de la dictadura castrista del régimen de Nicolás Maduro, que no tiene ninguna legalidad, que no tiene ninguna legitimidad y que solamente tiene un poco de fuerza con lo que retiene el poder, una fuerza que es cada vez menor y que se está diluyendo. El pueblo venezolano le ha dicho ayer, con la solidaridad de todas las democracias y de todos los pueblos democráticos del mundo, le ha dicho ayer a la dictadura castrista de Maduro que no va más. Y el día después, que es hoy día, y lo que viene, ha de ser simplemente la aplicación de ese mandato popular que ayer ha expresado el venezolano, en sentido de que la parafernalia, esa ridícula puesta en escena de simular una constituyente para violar la Constitución, para asentar un gobierno de facto y para llevar a Venezuela a un estatuto castrista con una metodología más bien de corte fascista, no va más. Y si el gobierno de Maduro insiste en aquello, lo único que va a lograr es que su caída sea más estrepitosa, con muchísimas más consecuencias negativas para la gente que resista a la voluntad popular. La señal es muy clara. La señal es que el gobierno de facto que hoy día gobierna Venezuela tiene que terminar. Venezuela quiere volver por mandato de su pueblo al camino de la legalidad, al camino de la legitimidad, y eso pasa por el retiro del gobierno que ha quedado constituida en una dictadura señalada por el pueblo y que tiene que abandonar el poder. Sin embargo, Nicolás Maduro hablaba hace unos minutos y decía que por supuesto que la constituyente no se iba a retirar, que estaba absolutamente convocada, que era por la dignidad de los venezolanos y que más o menos le importaba poco lo que dijera España, el Parlamento Europeo, lo que dijera México, que también se pronunció, lo que me lleva a preguntarle algo que se están preguntando los venezolanos. ¿De qué sirve realmente en la cotidianidad de los venezolanos o en la crisis que se está viviendo estos apoyos manifiestos de líderes y de gobiernos a nivel internacional? Son el reconocimiento de que el pueblo venezolano tiene la razón. Pero lo más importante es lo que sucede dentro de Venezuela. Y dentro de Venezuela, más del 90% de los venezolanos desprecian a un gobierno que es un gobierno de intervención, que es un gobierno de facto. Y lo único que ha hecho el pueblo venezolano es recibir la solidaridad internacional en la justeza de su razón. Cuando la Unión Europea, cuando México, cuando el Perú, cuando las democracias del mundo se pronuncian a favor
del valor, de la fortaleza y de la señal clara de la consulta popular en la que le dice Venezuela a Maduro que se vaya, que deje de manipular con el cuento de la constituyente y que permita que la libertad y la democracia retornen a Venezuela, los países del mundo están expresando nada más una señal de solidaridad que si Maduro persiste en la contumacia que tiene, van a traer problemas porque la democracia no es inerme. En las Américas la democracia está protegida por la Carta Democrática Interamericana, pero en el mundo, a partir del principio de mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, que es el objetivo fundamental de la Organización de Naciones Unidas, Maduro se está poniendo como una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, siguiendo su agenda castrista. Ahora, yo quisiera comentar las palabras del dictador Maduro. Esa es la repetición de la metodología castrista de control de crisis y de retención indefinida y absoluta del poder, que no le va a funcionar en el caso de Venezuela porque tiene un pueblo movilizado con un creciente apoyo de la solidaridad internacional. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse un gobierno al que su pueblo no quiere? Es decir, ¿cuánto tiempo puede estar Maduro al frente de un gobierno que los venezolanos, en una cifra nada despreciable de más de 7,5 millones, le dicen que quieren una transición? Bueno, son 7 millones, más de 7,5 millones de votantes. Si usted mira las encuestas, más del 90% de los venezolanos repudian el gobierno de Maduro. La popularidad de la dictadura en Venezuela no llega al 10%. En esas condiciones y en las condiciones de crisis, de violación diaria que hace la dictadura venezolana a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, en la condición reconocida de que Venezuela es un país intervenido por una transnacional de la dictadura liderada por la Cuba castrista. Lo que dura el gobierno de Maduro son días más, días menos, pero es un gobierno que como una bola de nieve está cayendo y cada vez es más grande la velocidad con la que va a ir perdiendo el poder hasta simplemente dejar el gobierno, porque la decisión del pueblo venezolano es irreversible. Yo quiero decirle que en condiciones normales el gobierno de Maduro tendría que haber dejado el poder varios meses atrás. Pero lo anormal de esto es la aplicación de la consigna castrista de mantener el poder en Venezuela, porque la lucha que se libra hoy día en Venezuela no es solamente la lucha del pueblo venezolano por recuperar su libertad y democracia, es la lucha del pueblo latinoamericano por desplazar de Venezuela a la dictadura castrista que ha tomado Venezuela como país rico, petrolero, como su caja fundamental, como su fuente económica y que no puede perder aquello. Por eso es que la solidaridad internacional es muy importante, porque así como hace casi 200 años la batalla de Carabobo fue el punto de quiebre para después liberar a toda la América del Sur, la lucha del pueblo venezolano hoy día es el punto de quiebre para liberar a las Américas de las dictaduras castristas que se han expandido en el siglo XXI. Pues quiero darle las gracias a Carlos Sánchez Berzaín. Gracias de verdad por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Encantado, muy amable.